Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches todos, querida comunidad hispanohablante de Humanizarte e Intro. Bienvenidos sean todos nuevamente aquí con nosotros hoy sábado 15 de junio de este 2024. Deseo se encuentren muy bien y en pleno uso del gozo que es vivir. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de enneagrama más grande en Iberoamérica, estoy aquí nuevamente con ustedes para continuar con esta serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 11 tengo el gusto de platicar con un hombre que hace parte de la selección mexicana que se presenta para Intro 2024. Me encanta cómo se autodefine como un amante de la vida, psicoterapeuta, ser humano en creación, escritor y aficionado del buen comer. De formación, psicoterapeuta gestalt. Hace más de 25 años acompaña a personas en terapia individual y grupal, con entrenamiento en, permítanme, déjenme ver si soy capaz de pronunciarlo correctamente, Reverding, creo que se pronuncia así, y si no, ahorita él nos lo va a comentar. Conferencista y tallerista en 17 países de Latinoamérica, enneagramista con más de 20 años de experiencia, docente y creador de contenidos en espacio de desarrollo humano y psicoterapia, asesor y consultor psicológico en ámbitos organizacionales. Forma parte del colectivo Mente. Él es Javier Hernández. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludarlos a todos los que nos estén viendo. Muchísimas gracias, Javier. Así es que pon atención a lo que te voy a decir. Va. Por el poder que se me confiere como la entrevistadora, te Eh, propongo que en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Bien, adelante. Muchísimas gracias. Javier, como primera profesión estudias odontología. Ujú. ¿Cómo migras del campo médico a la psicoterapia gestal? ¿Qué te motiva a este campo? Cuéntame. Fíjate que es muy extraño los caminos por donde nos lleva la vida y a la cual nosotros respondemos, ¿no? Porque entiendo que es de ida y vuelta. Fíjate que cuando yo decidí estudiar odontología, estaba muy indeciso entre psicología y odontología. El Uh, caso es que al final decidí odontología con la promesa de que algún día, cuando yo ya estuviera establecido, por hobby, estudiaría psicología, lo que muy me permitiría estudiar la parte clínica, que era la que me interesaba, la que me llamaba mucho la atención, no tanto la educativa ni la organizacional. Y así fue, yo estuve ejerciendo como por 6 7 años odontología y salió la oportunidad de estudiar la maestría en psicoterapia, entonces yo iba por hobby a la maestría. ¿Sabes? Entonces, en la mañana atendía a mis pacientes de dentista, sacaba muelas, ponía puentes, todo. Este, y ya a las 7 de la tarde me iba a la maestría todos los días, ¿no? Y bueno, fue como la razón por la que entré, fue por gusto, por hobby. Después, la misma carrera de psicoterapia me fue jalando con propuestas muy interesantes, yo quería seguir aprendiendo, entonces empecé a combinar, a dedicarle más tiempo a la psicoterapia, menos a la odontología, hasta que hubo un momento en que la psicoterapia me hizo propuestas ya muy fuertes de entrar a trabajar en una clínica de rehabilitación y trabajar fuera de México, dando talleres, ¿no? Y ahí sí yo ya sabía que ya no podía combinar, tenía que elegir una de mis dos pasiones, ¿no? Porque eran mis dos grandes amores a nivel laboral. Y bueno, me llevó un tiempo decidirlo. de Fueron 3 meses aproximadamente de terapia, de introspección, de ventajas y desventajas, como desde este mundo profundo también de qué me va a hacer más feliz, no solamente en cuál voy a estar mejor económicamente, también, pero bueno, al final de cuentas decidí desde ahora con el paso del tiempo una gran elección, dejar al lado la odontología, fueron mis grandes pasiones,
agradecer todo lo que me regaló y volver y entonces entrar de lleno al mundo de la psicoterapia. Y así es como ahora me dedico desde hace ya 20 años completamente al mundo del desarrollo humano, ¡Wow! ¡Qué historia! Pero además, por ¿verdad? lo que estás contando, era algo que te prometiste a ti mismo. Permíteme, vamos a continuar Ujú. con esto, que me Sí, gusta la clínica, el ver, ¿no? A mí siempre me ha apasionado el tema como usuaria, ¿eh? Como usuaria de dentista, siempre me ha apasionado nuestra estructura ósea, y todo lo que esto representa, porque desde el impacto de la voz, lo que nosotros comemos, o sea, realmente esto es como todo en nosotros, es integral. De ujú. pronto, tiene algo que ver nuestra estructura maxilofacial con nuestra personalidad, ya que Fíjate pudiste que ver los dos ámbitos. sí, muchísimo. De hecho, yo ahora, el tiempo cuando yo ya era terapeuta y trabajaba en la odontología, no sabes cómo me era útil esta carrera de psicoterapia, ¿no? Porque además el dentista está trabajando el 100% del tiempo con el dolor y con el estrés de la persona. Sí, con las creencias. Entonces yo decía, ¿por qué no supe todo esto antes, no? Pero bueno, pero sabes que sí, por supuesto. De hecho, hay toda una corriente de psicología y odontología en términos de cómo se van desgastando los dientes de acuerdo a las corazas que vamos teniendo y demás. Digo, yo no le he entrado ahí, pero hay toda una corriente que se puede estudiar desde ahí, es muy interesante. Es que debe ser fascinante. Mira, una que maneja altos niveles de estrés, acá entre nos te cuento que yo he tenido 2 ortodoncias de adulto y Mm, mis retenedores los he tronado. sí, A claro, mí mi claro, dentista me claro, dice: "¿Qué no quieres ir a meditar, a hacer yoga, claro. tomarte algún relajante, reina?". Porque tú no tienes idea de la presión que manejas cuando estás dormida por el bruxismo que Claro. tienes. Fíjate que a mí me sirvió mucho en muchos sentidos. Yo primero preguntaba como para qué estudié tantos años odontología si me iba a dedicar a esto, hasta que llegó la neurociencia a mi vida, la neurociencia del comportamiento. Entonces, pues yo ya tenía todas las bases de fisiología, histología, todo esto, bioquímica, neuroquímica del cerebro, que ahora los aplico para el conocimiento de la psicoterapia, ¿sabes? Y por ejemplo, entender, yo tuve experiencias en la odontología que yo no entendía. Esto de que a veces le sacaba la pieza a una persona y volvía a los 5 días, me sigue doliendo y estaba súper sano. Es esto que se llama como el órgano fantasma, que se dice en Sí, medicina. sí, sí, Yo al sí. principio, se los puedo confesar aquí, cuando la gente llegaba, yo antes de ser psicoterapeuta y entender cómo era el mecanismo, decía, qué histéricos, ¿sabes? Esto no puede ser. Pero ya cuando entendí ahora cómo funciona el inconsciente, cómo cuando esto ocurre, porque nunca le avisamos al inconsciente que hay una pérdida y la pérdida es amenazante. Entonces, después, cuando me tocaba esto, lejos de juzgar, sabía cómo acompañar a la persona a hacer una transición de reconocimiento de sí mismo, a Claro. vivir el duelo de sus propias pérdidas, lo que esto le significaba, para que el cuerpo también entendiera que ya era una nueva etapa y que estaba bien. Entonces, bueno, ha sido una combinación muy interesante, Blanca. No, definitivamente me queda claro. No, no, aquí Sí. hay mucho por indagar y mucho por Ajá. trabajar. Pero bueno, cuéntame una cosa, Javier, porque esto ya tiene rato. ¿Cómo llega el eneagrama de la personalidad a la vida de Javier y le hace toc, 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 toc? Aquí estoy y se hace presente. Claro, esto fue en el 99, imagínate. Yo estaba apenas terminando la maestría, alguien me invita a un taller, a algo que, quién sabe, era un hombre muy raro. En ese entonces me acuerdo que le dije a mi terapeuta, oye, ¿conoce? Me está invitando a un taller de algo que se llama así. Se rió y me dijo, sí, esto es como los horóscopos, pero de veras. Sí, desconozco cómo sean eso, pero recuerdo muy bien la analogía que él hizo. Y bueno, después entendí por qué hace tipificaciones, y cuando entendí por qué de veras, pues es que el de veras es demasiado profundo, no es que el otro no lo sea, no conozco. Pero bueno, ahí llega, en primera instancia me pareció interesante, pero demasiado complejo, y lo dejo de lado. Ya cuando yo estaba trabajando en una clínica de rehabilitación, como por el 2002, 2003,
había casos, y recuerdo un caso en particular, que no había manera de saber cómo abordar a un muchachito de 16 años, lo recuerdo muy bien. Y entonces dentro de mis herramientas terapéuticas recordé el eneagrama. Y entonces le dije a mi colega, mira, y esto, vemos cómo se tendría que manejar a una persona de este eneatipo, recuerdo un 8 del eneagrama. Y entonces con las bases que yo tenía, nos habían dado un curso ahí ligero, y el manejo que hicimos fue muy sorprendente, con las paradojas que podríamos manejar desde el eneagrama. Claro, claro. Ya sabes, entendiendo el miedo básico, como los retos personales del 8, a qué no está dispuesto a someterse, por dónde le puede llegar. Y la verdad es que fue una herramienta fabulosa. Eso te puedo decir que fue antes me había gustado, pero esta vez le vi mucha utilidad. Y entonces de ahí fue que dije, quiero aprender. Y platicando con un amigo, me dijo, danos un taller de esto. Digo, no, yo no sé, yo todavía no sé, no, pero sabes más que nosotros. Pero es que yo apenas he leído como 3 libros, no importa, danos un taller. Entonces se juntó un grupo de amigos y yo les di un taller desde lo muy básico que yo conocía. Pero de ahí ya lo demás es cuento, lo demás ya es historia, porque empezó a surgir, entonces empecé a leer, a leer, a leer, a tomar algunos cursos, a ver otros autores, y sobre todo yo siempre digo, el eneagrama llegó y es un antes y después, tanto para mi vida personal como para mi vida profesional. Porque claro, ya a la luz del eneagrama, trabajarme, que bueno, nosotros como psicoterapeuta nos estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Digo, no sé si todos, pero muchos sí lo hacemos por necesidad te tienes que seguir trabajando. Y el eneagrama es una gran ruta, un faro muy grande que nos va dando guía por dónde. Entonces, yo lo sigo utilizando en mi vida cotidiana siempre. Y luego en la cuestión profesional empecé a darme cuenta que me ahorraba mucho tiempo con mis consultantes. O sea, yo ahorita, desde ese entonces, lo primero que hago es ubicar qué eneatipo es. Y Claro. desde ahí yo ya sé qué lenguaje usar, qué lenguaje no usar, qué ritmo usar, qué ritmo no usar, cuáles son las rutas de entrada emocionales o intelectuales. Entonces, esto me ahorra mucho tiempo. De hecho, me pasa muchas veces que a la segunda o tercera sesión los consultantes me digan, es que eres brujo, ¿cómo sabías? Tu bendito enneagrama, ¿no? El brujo es el enneagrama, no yo. Entonces fue de ahí que sigue siendo parte de mi vida el enneagrama en todos los sentidos, tanto profesional como personal. Es que es una herramienta que hace eso, hace un Claro, parteaguas en la vida de las personas, sean o no terapeutas, el simplemente claro, el hecho de voltear y saber que hay conmigo otros que son iguales de gritones y mandones que yo, eso ya impacta. Entonces, y cuando uno profundiza, pues más. Me llamó mucho la atención que dijiste. Yo me trabajo como terapeuta, no sé si todos, pero yo sí lo hago, sé que mucha gente lo hace. Yo hoy día creo que la psicoterapia es canasta básica para todos y ustedes son producto del producto. Entonces, ¿cómo claro. no vas a trabajar dentro de lo mismo contigo mismo? Y qué Sí, fíjate increíble. que cuando a mí me dice mucha gente que es muy común que nos digan, ¿cómo le haces para no cargar con todo lo que escuchas? Y realmente esa no es la parte difícil, ¿sabes? Yo creo que el gran reto de un terapeuta es no cargarle a nuestros consultantes nuestras propias broncas. Nada más Mm, que la gente no lo sabe, pues, ¿sabes? Pero yo creo claro, que es al revés. El no cargar es una técnica, una herramienta que puedes adquirir, pero que yo no te ponga a ti mis frustraciones, mis miedos, que no quiera resolver en ti lo que yo necesito resolver, o que muchas veces yo estoy viviendo lo mismo que tú y yo puedo acompañarte. Eso solamente se hace a través del trabajo personal, a través de saber reconocer esto es mío y esto es tuyo, o sea, y tú no tienes que resolver como yo resolvería, y no tengo que poner expectativas en cómo eliges tu vida como yo pienso que la deberías de elegir, ¿sabes? Entonces, todo eso es, cada que a mí me preguntan, claro, esto no lo digo, pero ahorita lo estoy diciendo abiertamente, ¿no? El gracias. tema de trabajarme no es para no cargar con lo que me dicen, es para no hacer que mis consultantes carguen con lo mío de manera que no se den cuenta y, por supuesto, de manera responsable, ¿no? Totalmente y muy profesional de tu parte, el no querer ver el reflejo del otro. Mira, yo he estado en terapia desde que tengo como 20 años. Y he pasado por muchas psicoterapias, mucho trabajo de diferentes
ramas, etcétera. Y en alguna ocasión yo sí sentía a la terapeuta como orillándome y forzándome a hacer cosas que yo ni siquiera había entendido, pero ella decía, la ruta es por acá. Yo decía, es que lo tiene claro. Y uno como consultante estás totalmente a las a expensas de lo que el terapeuta te dice. Pero Claro, si uno claro. no integra la información y de pronto está el sesgo del terapeuta, pues poco y nada a mí me sirvió esa terapia. Y muy probablemente hubiera sido el camino, pero justo es eso. Sí lo llegué a pensar años después. Creo que esta mujer me estaba confundiendo, estaba viendo mi tema con algo con ella. Entonces, nada más nunca fluimos. Qué Yo- interesante. Sí, pues, de hecho, mira, tú dices, tal vez era el camino, pero no tu camino, ¿sabes? Está Porque el camino es el que tiene que descubrir la persona y nosotros solo somos acompañantes. Nosotros total. no somos ni directores ni ayudantes, somos acompañantes. Como terapeuta, yo te voy a acompañar al camino que tú quieras recorrer, porque es tu responsabilidad, tu bienestar de vida, ¿sabes? Y obviamente el terapeuta funge como un apoyo, como un iluminador. Yo me imagino como una lamparita, como cuando vas al cine, ya sabes que llegas tarde y te van. Y entonces, bueno, para eso tenemos herramientas, obviamente técnicas, terapéuticas, el enneagrama, pero nunca para decirle al otro cuál es su mejor opción. Es solamente poniéndole la luz para que el otro vaya eligiendo, ¿no? Totalmente. Muchos años después, con la que actualmente es mi terapeuta, ella me lo dijo de una manera muy similar a lo que estás diciendo tú ahorita. El trabajo, el 99% del trabajo lo haces tú. Ujú. Yo te voy a ir acompañando. Que si requieres prender una fogata y no sé qué, si sé cuándo, te voy a acercar los cerillos. Yo no la voy a prender. Te acerco si quieres los cerillos y te digo cómo funcionan, pero hasta ahí nada más. Ujú. Me pareció tan valioso y obviamente con ella ha fluido muchísimo el trabajo terapéutico. Entonces, qué Claro, increíble sí, es este sí, sí, sí. trabajo. Es un trabajo de mucha responsabilidad el que los terapeutas hacen junto con las personas. Fíjate que yo creo que es un trabajo de vocación, Blanca, al menos como yo lo También. vivo, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando nosotros hablamos de una pasión en la vida, cualquiera que sea tu trabajo, el que sea, así en cualquier profesión o en cualquier oficio, creo que la vocación llega hasta el alma, ¿sabes? O sea, esa parte intrínseca que te hace estar ahí de cuerpo y de alma completo. Y yo creo que cuando yo escucho a colegas o psicólogos que estudiaron para entender cómo resolver su propio conflicto, yo pienso, eso se resuelve en terapia, no volviéndote psicoterapeuta, ¿sabes? Sí, Entonces, yo creo que sí, más, pero yo creo que va más allá de la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con el compromiso personal de acompañar, con ese compromiso que hacemos cuando hacemos nuestro juramento de decir, te voy a acompañar, y eso requiere del compromiso de estarnos trabajando, ¿sabes? Porque a final de cuentas, si yo voy a hacer un espejo donde tú puedas ver lo que no ves de ti, un claro. espejo tiene que estar lo más limpio posible. Y los espejos son como el espejo en un baño, se empaña a cada rato, ¿sabes? Y nosotros, al ser terapeutas, no estamos exentos de también tenernos que estar limpiando a cada ratito con nuestro propio terapeuta, con nuestros propios procesos y con nuestras propias herramientas. Totalmente. Y me surge una duda ahorita. En la carrera médica, y me imagino que también en la odontología, harán el juramento hipocrático. Sí, ¿Los psicoterapeutas también se rigen por lo mismo? absolutamente. Al menos donde yo estudié, el día que hice mi examen de grado, al final levanté mi manita, igualito como cuando lo hice en la odontología, con algo muy parecido, como con un escrito que es muy parecido, que habla de la ética, del compromiso. Y bueno, ya de ahí depende cada individuo hasta dónde lo lleva en su vida cotidiana, ¿no? Qué importante la manifestación verbal de lo que Sí. uno como servidor del alma de una persona se dispone a hacer, ¿cierto? Sí, fíjate que hace algunos años, no muchos, como 5 años, tuve un paciente, un consultante que me dijo algo que ahí me hizo dimensionar lo que es mi trabajo como terapeuta. Él dijo, yo lo veía cada 2 semanas y me dijo, y es director de una empresa, me sorprendió mucho porque me dijo, es que sabes que Javier, cuando yo vengo contigo,
siento que me pones tu mano en mi alma, mano calientita, Uy, y me Dios, dura para 2 semanas hasta que te vuelvo a encontrar. Él no supo lo que el regalo que me hizo, ¿sabes? claro, Porque ahí dimensioné lo que es mi labor. Y sí, sí, ahí me volví a comprometer profundamente a seguirme trabajando, a seguir siendo ético, a seguir yendo a terapia, porque lo dijo de una manera, pues, más profunda, más ujú, bonita, no se puede decir, ¿no? Y entonces ahí entendí, dimensioné lo que es la labor del o lo que tendría que ser la labor del psicoterapeuta. claro. Y tu trabajo, el reconocimiento a tu trabajo en unas palabras que se pueden escuchar sencillas, pero fue un genuino reconocimiento de tu Sí, consultante, decirte: "Te vas conmigo en el alma y me sí, sí, acompañas". claro. Y Wow, sabes que yo eso lo puedo entender cuando yo voy a terapia, ¿sabes? sí, Cuando yo voy a terapia y no sé cómo decirle gracias a mi terapeuta, hay sesiones que yo le quiero decir: "Por favor, déjame de decirte gracias", y ahí es cuando digo: "Ah, esto es lo que sienten mis consultantes cuando a veces me lo dicen". Entonces, me parece un gran regalo. totalmente. Hay una también un genuino sentimiento de gratitud con ese Sí, terapeuta con el que uno hace match y con el que uno sí, logra realmente hacer trabajo significativo y que comienza a verse en nuestra realidad material, sí se genera eh, es como un genuino amor que va desde la gratitud de gracias a ti yo logré avanzar esto que me tenía atorada 50 años, ¿no? Por ejemplo. sí, 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 y creo que es de ida y vuelta, porque te digo, cuando lo hacemos desde la vocación, nos sentimos agradecidos de que me permitas ejercer mi vocación porque da sentido a mi vida, ¿sabes? Qué Entonces, hermoso. es de ida y vuelta. Totalmente, no, qué Sí. bendición la tuya, me encanta. Ahora bien, vámonos a algo que también es muy bendecido. Para la mayoría de los seres humanos, una vez que nuestra madre nos dio a luz, por instinto damos nuestra primera bocanada de aire y es ahí cuando nuestro organismo comienza con una serie de reacciones químicas que nos conduce al primer sonido que generamos. Y nuestra madre y quien la acompaña en ese momento sabe que estamos vivos. Asimismo, nuestra vida se acaba con nuestro último aliento, la respiración y la técnica de rebirthing, se dice. Platícanos, platícanos de esta técnica y cómo es que llegas a ella. O sea, ya estabas culminado con compasión y con compromiso. Y le sumas una técnica que se ve que es espectacular. Cuéntanos. Sí, esa se puede llamar así, o también se llama palingénesis. Es Palingénesis. palingénesis, volver a Génesis, inicio, volver al inicio, volver al nacimiento. Hay quienes lo Okey, llaman de una manera que es una técnica de respiración circular consciente, se le llama. Es como a través de una manera intencional, dirigida y guiada, volver a la respiración con la que nacimos. Ya sabes, cuando somos bebés, el bebé respira circular, no detiene el aire, lo entra y sale. Entonces, es con la respiración que nosotros nacemos. Entonces, nuestro cuerpo sabe hacerlo así. Entonces, después vamos cambiando la respiración de acuerdo a los miedos, a lo que tenemos que contener, al llanto, al dolor, a lo que sea. Vamos cambiando nuestro modo para ir conteniendo lo que necesitamos para la sobrevivencia. Esta técnica lo que hace es que nos lleva un poco a través de a disparar esas huellas celulares que han quedado en diferentes momentos y lo hace a través de disociarnos un poquito a través de una hiperventilación controlada, guiada, con seguridad y demás. Y bueno, y volver a poner o implantar una experiencia muy amorosa a través de esta técnica, porque es de renacer, de volver al inicio, ¿sabes? Incluso hay quienes en la misma técnica pueden llegar a tocar momentos de su historia desde el nacimiento, como que las huellas lo recuerdan, ¿sabes? Las huellas celulares. ¿Cómo llego yo a él? Mira que fui bendecido doblemente, porque este caso fue un diplomado que se armó, que iban a hacer en donde yo estudié la maestría. Pero por alguna razón no se dio ese diplomado, pero quedó toda la estructura hecha para un año. Y en ese entonces yo era conocido de quien hizo toda la currícula.
Entonces él quería formar un grupo de gente novata, recién salidos de la maestría y demás, porque quería hacer un grupo de terapeutas para trabajar con empresas y demás. Entonces, dentro de la capacitación que nos quiso dar, nos dio un año de el entrenamiento este, con procesos teóricos, lecturas y con vivencias de 2 a 3 veces de la técnica de respiración por semana durante un año. Entonces, bueno, fue una experiencia primero muy bonita para conocer la técnica, pero después de mucha sanación, porque es a dónde te lleva la respiración, pues siempre te va a llevar a lugares que no sabes, a diferencia de la terapia verbal, que tú sabes por dónde vas. En este caso, la respiración te lleva a donde el cuerpo y la mente necesitan, ¿sabes? Va surgiendo la emoción o la contractura muscular que el cuerpo dice, esto es lo que necesitas en este momento. Además de ser una técnica de liberación, porque es muy catártica, como tipo, un poco los que conocen la respiración tántrica, cosas de ese tipo que tienen en ese sentido el mismo objetivo. Entonces, es así, todo esto en un marco muy seguro, donde al final, cuando hay una disociación del cerebro, una parte de ti está consciente, como ahorita, pero otra parte está como en el automático. Ya sabes, como cuando soñamos que no controlas nada. Exacto. Entonces, a la hora que se está haciendo la integración, entonces en ese momento es como si estuvieras en un estado de somnolencia, cuando el inconsciente atrapa todo lo que ocurre alrededor. Wow. ¿Sabes? Entonces, en ese momento, meter afirmaciones, meter un abrazo para las huellas némicas, reescribe un poco de tu historia, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, por eso se puede trabajar con, en este caso, puede ser con el enneagrama desde las creencias propias de cada eneatipo, desde las afirmaciones personales y desde un espacio de contención, incluso físico, desde un abrazo donde tus huellas puedan volver a sentir lo que necesitó sentir en el momento del inicio. Dios. Nosotros lo podemos pensar en el inicio del nacimiento, pero puede ser que no. Puede ser que sea el inicio de una experiencia donde necesito liberarla, que ocurrió hace un mes, necesito sanarla y rearmar en lugar de esa experiencia, dejar una experiencia amorosa grabada en mi cuerpo. Ese es el objetivo y la técnica, y así es como llega a mi vida desde hace como 20 años, un poco más tal vez, y bueno, es muy bonita. Es que debe serlo, o sea, todo lo que me estás diciendo me está impactando y me tiene erizada la piel, o Sí, sea, sí, nunca lo sí. había escuchado. He realizado algún trabajo, simplemente la meditación, ¿y dónde ponemos el foco? ¿Cómo es que aprendemos a más o menos intentar poner atenciones a través de la respiración? Alguna vez también me hice este ejercicio que me llamó mucho la atención, como dices que es la técnica que tú trabajas. Seguro has escuchado hablar de Wim Hof, que Wim Hof hace justo eso. Inhalas, exhalas durante 30 consecutivos y después vacías todo, aguantas la respiración y nuevamente lo haces así 3 veces de esta manera, ¿no? Y sí, uno se energetiza muchísimo, ahí no hay ningún trabajo terapéutico, pero sí se siente un cambio diferente en el cuerpo, o sea, como que la oxigenación nos hace despertar sí o sí. Entonces, qué interesante es poder saber cómo funciona nuestro cuerpo y Sí. llevarlo a un lugar óptimo, ¿cierto? Y fíjate que a mí, por ejemplo, yo que soy un apasionado de la neurociencia, entonces entender cómo funciona a nivel de sistema límbico, qué parte de la corteza prefrontal se activa, cuál se desactiva, bueno, me parece lo más apasionante que puede haber, ¿sabes? Por eso es lo que te decía hace un rato, la neurociencia, yo que soy un apasionado, como esto que tú dices, cuando yo medito, esto es lo que siento, pero además saber qué le pasa a mi cerebro cuando yo siento esto me resulta apasionante. Y ahora cuéntanos, ¿cómo es que llegan las neurociencias a tu vida? Pues mira, siempre fue una de mis materias favoritas en la universidad, desde que estaba en odontología, lo que es la fisiología. Ahí es cuando yo decía, es que sí tiene que existir Dios, no puede ser que esta máquina tan espectacular como es el cuerpo, Claro. funcione sola, ¿no? Entonces, siempre fue mi pasión, siempre. La fisiología, la citología, la célula, la bioquímica del cerebro, que si la adrenalina, la noradrenalina. Me apasionaba mucho entender que abajo de nuestros comportamientos, intenciones, había una bioquímica
y a veces era como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sabes? Primero fue la bioquímica, yo me sentía así, o porque pensé esto, se alteró mi bioquímica, me sigue pareciendo algo fascinante. Entonces, durante mucho tiempo yo la leía por pasión. Después empecé a conectar. Me acuerdo muy bien el primer momento en el que me enganché mucho fue con el libro de Goleman de inteligencia emocional. Me acuerdo muy bien, capítulo 2, donde habla de el circuito corto y el circuito largo, donde se involucra la amígdala, ¿verdad? Y yo ahí me explotó la cabeza de decir, es que estos comportamientos yo los veo en este momento, entonces lo que está pasando aquí. Y me acuerdo que ahí fue como el primer momento en el que dije, quiero más, quiero más, quiero más. Y entonces ya yo sigo escuchando, sigo conociendo autores y es bien curioso, fíjate, Blanca, no tanto para aprender, sino para conocer, ¿sí sabes? Sí, O sí, sí. sea, hay veces que estudio, leo para aprender por mi carrera, pero generalmente me apasiona conocer. Entonces puedo estar de vacaciones y escuchar podcasts sobre el cerebro, sobre la risa, lecturas, porque me parece muy fascinante, ¿sabes? Y Claro. entonces, claro, creo que llega porque es más que todo una pasión que yo ya tenía como parte de mi gusto por la medicina desde antes. Totalmente. Mi psicoterapeuta dice que el aprendizaje es gozo por sí mismo. Simplemente, Sí, el claro. hecho de aprender nos produce gozo. Entonces, ella me dice, no me manda, ella me sugiere, en el momento que te sientas muy mal, busca algo que quieras aprender, lo que Ujú. sea. Eso te va a sacar de ese estado en el que te encuentras y listo, a seguir con nuestra vida. Y qué Claro, interesante. sabes que yo tengo ahí una consigna siempre para mi vida. A veces la propongo, pero con mis amigos más cercanos solamente. Yo a mis amigos y a mí siempre digo, siempre está aprendiendo algo que no te sirva para nada, ¿sabes? Este, sí, algo que no te va a servir para nada, pero que es un gusto aprenderlo, porque te va a dar espacios de confort, de placer. Ajá. Que mira, yo durante mucho tiempo mi espacio de placer que no iba a servir para nada era la física cuántica, ¿sabes? Oh, Durante wow. hace mucho, durante hace mucho tiempo yo leía y todo lo que escuchaba de física cuántica, yo decía algo que no me sirva para nada, pero me parece impresionante. Sí, Y sí, bueno, sí. resulta que ahora se ha puesto ya en el mundo externo, incluso ya hay gente como Joe Dispenza que conecta la física cuántica, la neurociencia. Y entonces, bueno, me apasiona, sí me ha servido para algo, ¿no? Entonces ahora ya tengo otras cosas que quiero aprender que no me sirve para nada, pero es esto, ¿no? Como la alegría del placer personal de aprender algo sin Total. tener ningún sentido más que el placer de aprender. El gusto, Entonces, yo claro. creo que siempre tendríamos que estar aprendiendo algo que no nos sirva para nada, ¿sabes? Qué bonito ejercicio de contención de uno Sí, mismo, claro. porque además te da gozo, pero además Ujú, te reta, te pone en esta mentalidad de aprendizaje que no se queda nada más en la sensación física, te está generando neuronas y claro, conexiones claro. o sea, tiene Además, claro. totalmente uso. Lo dices muy coloquial, pero es muy buen hack para que uno se siga desarrollando. Y mira, dices, voy a estudiar física cuántica, y se escucha elevadísimo, pero me estoy entiendo, no sé qué, y resulta que hasta te funciona con lo que estás haciendo ahorita. Claro, ahora, ¿no? Total. Sí, claro, pues Sí, nada más el hecho de sí, sí, entender que todo es energía, nosotros somos claro. energía, él es, a mí, ¿sabes qué me vuela a la cabeza de, de esta materia? El espacio que existe entre una partícula y otra, estamos llenos de espacio y es nuestro cerebro el que nos genera esta realidad material de sentirnos, ¿no? Es fascinante. Pero es fascinante, o sea, la Sí, sí, cantidad de sí. espacio que hay ahí y que somos energía, no por nada, todas las conexiones que hacemos. No, Claro, impresionante. sí. Sí, sí, sí. Me encanta eso. Ahora bien, de la tríada de perspectivas de la vida, eneagrama, cine, se genera la idea de integrar un grupo de equipo que logrará crear un sistema que les permitirá
aplicar la sabiduría del eneagrama en el cine. Y así nace el colectivo de Mentes, que no se queda ahí porque está Motion, Story, Monks y Grama. ¿A quién? ¿Cómo? Platícanos todo este universo que me vuela la cabeza. Platícanos qué hace todo este colectivo. Fíjate que ese fue, creo que la cabeza es Pedro. Pedro, que se me fue ahorita el apellido, pero él como el primero que trae a colación en juntar un grupo de especialistas en eneagrama para trabajar eneagramando procesos cinematográficos. En este caso, a los personajes de una película, y de ahí fue creciendo a guionismo y todo esto que sigue estando en proceso, ¿no? Yo llego ahí porque yo había tomado un curso con Adriana, nuestra Adriana, nuestra amiga Adriana, Adriana García, es claro. García, claro, sí, y ella me hace la invitación, yo fui su alumno hace tiempo, Wow. porque como te digo, yo sigo estudiando enneagrama donde puedo ir cada vez que se puede. Entonces me metí a estudiar el curso con ella y de alguna manera me invitó a ser parte y así es como yo llego ahí a ese grupo. Y bueno, pues fue una de las cosas que yo digo, claro que quiero porque de las que voy a aprender algo que no me sirva para nada, ¿no? Ya sabes, pero es algo completamente nuevo, fuera de mi vida, y además les tengo que confesar aquí que a mí ni me gusta el cine. Yo, ¿Cómo así que no bueno, no me gustaba, ya lo puedo poner en pasado, ya lo puedo poner en pasado. Me apasiona el teatro, soy un apasionado del teatro, del arte, pero el cine, oh, pero fíjate que cuando ya yo lo vi desde dentro, cuando es aprender el lenguaje del cine, ver qué es una producción, ver qué es un director, me pareció, ahí entendí por qué es el séptimo arte, ¿sabes? Ahí. es Y entonces dije, es que el enneagrama tiene tanto que aportar, tanto, tanto en tantos sentidos. Y ahí pude descubrir una cosa que ya sabía, pero le puse a poner nombre. Yo como psicoterapeuta, luego me cuesta mucho trabajo ver historias donde los personajes luego tienen comportamientos que no tendría jamás una persona real, ¿sabes? O claro? sea, una persona, si lo vemos desde el enneagrama, que llega a la locura, nosotros ya sabemos cuál es el marco por donde se va a ir. Sin embargo, en el cine hay muchas veces que dan unos brincos que a mí me dan como, ¡ay, qué pereza! Porque eso no ocurre. Y más allá de que no quiero que sea real, porque son historias ficticias, pero sí coherencia dentro del mismo personaje, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, yo decía, ¿por qué a veces sí me logro enganchar y a veces no? Y entonces me doy cuenta que cuando los personajes, la historia, sí tienen una Sentido. coherencia de un razón de un por qué aquí se comporta y acá de esta manera. Y ahí fue donde dije, wow, es que el enneagrama, claro que puede aportar muchísimo. Y entonces, bueno, le hemos dedicado muchas horas, yo creo que por pasión, porque todavía nadie ha cobrado un 5 de eso, pero todos estamos fascinados, he hecho grandes amigos, he conocido gente muy interesante y es un medio que no es mi medio, porque pues imagínate el mundo del cine, ¿no? Yo me dedico a la psicoterapia, pero entonces también eso es muy bonito, poderme salir de mi zona conocida para ser novato, volver a ser novato en algo que es apasionante siempre, ¿no? Totalmente. Y es que justo eso, uno se llega a preguntar por qué esta película me gusta, por qué esta no, porque qué personaje tan bueno que hace este actor, pero vuelves a ver ese actor que hasta te ganó un Oscar, no sé qué, sí sé cuándo, lo vuelves a ver en otra película y dices, ah, ¿dónde estaba la gran actuación? La gran actuación va ligada a un director de escena que va sustentado con un script, con un guión, que si tiene sentido, Dios grande, ahí es donde están los grandes personajes. Claro. Fíjate, nosotros tuvimos la experiencia esta de haber enneagramado una película en Colombia, ¿no? Y bueno, nos tocó acompañar a algunos actores. A mí la actriz que me tocó acompañar, que para ellos fue muy novedoso el enneagrama, enneagramamos el personaje, así como desde dónde y demás. Entonces fue muy bonito porque al final la actriz que representó el papel me decía algo muy bonito, me decía, es que, fíjate, me dijo dos cosas muy bonitas. Antes de filmar la película,
me dijo, es que ya encontré los recuerdos de mi personaje, ¿sabes? Claro, porque es como entrar en el mundo interno de la persona, que es lo que nos regala el enneagrama. ¿Cuáles son Total. sus motivaciones? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus impulsos a la hora de la crisis? Y entonces me dijo eso, después cuando se estrenó la película le hablé para felicitarla, me decía, Javier, gracias a ese mundo que entendí, puedo decir que hasta ahorita ha sido mi mejor trabajo. Entonces se me hace súper bonito la aportación que el enneagrama le puede hacer al trabajo y la pasión de alguien, ¿sabes? En este caso yo decía y lo sostengo, el enneagrama al servicio del arte, ¿no? Uy, qué hermosa frase. Ay, permíteme por favor anotarla. Qué Sí, bonito es es que sí, sí lo eso. creo totalmente, ¿sabes? Sí, 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 no, y tiene todo sentido, porque sí, claro, se escucha que un personaje requiere toda una psicología del personaje y etcétera. Muchas veces no está tan acompañado de toda una psicología de aprendizaje. Pero más allá de la psicología del aprendizaje, porque hasta lo pueden poner en psicología de del Sí, personaje, pero es muy diferente cómo lo aborda el claro. eneagrama a llevarlo a esta parte material de, mira, tiene miedo por esto, ponerle nombre y apellido a su pasión, a su miedo, a su sesgo, a su motivación, les tiene que dar una herramienta impresionante de cambio de actuación totalmente. Y además, ¿sabes qué? Nos permitió, como en el modelo que se creó para ese mente, era enneagramar al personaje, pero también ubicar desde el eneatipo de la actriz o el actor, en este caso el intérprete, cuáles van a ser las partes con las que tú te vas a encontrar con una situación muy compleja por cuestiones de personalidades, ¿sabes? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí fue muy interesante porque la actriz era un 7 del enneagrama, pero el personaje era un 2, ¿sabes? Entonces es, ¿cómo le enseñas a un 7 que Claro. el sentido profundo del 2 es el bienestar del otro? Cuando el 7 vive para su bienestar, ¿sabes? Cuando lo que le da sentido. Ajá, entonces, ¿cómo te hago entender que esto que tú sientes para ti es lo que siente el otro por el otro? ¿Sabes? O sea, puesto ahí en un 2. Entonces, esto, por ejemplo, era como llevado, mira, aquí hay un punto donde tienes que encontrar un referente. Y me Oh, acuerdo madre. que el referente, claro, y entonces eso es desde el enneagrama te vas a topar con esta dificultad, ¿no? Y entonces ya hicimos analogías de en qué momento, en qué lugar ella se podría haber sentido mucho más feliz con el bienestar del otro que con el propio. Y yo le decía, esto que sientes aquí, esto es lo que vive tu personaje todo el tiempo, porque es un 2. ¿Sabes? Eso es lo que le da el sentido. Entonces Qué es bien bonito porque es la gran riqueza del enneagrama. Totalmente, y pules el trabajo actoral Claro, totalmente, o sea, claro, realmente la conduces y lo llevas de la mano para que encarne claro. Ahí una es donde, personalidad que claro, yo recuerdo los primeros talleres de eneagrama que yo tomé hace ya casi 5 años, yo soy neonata en ujú, el eneagrama, quiero que sepas. Cuando llegaban a la personalidad 5 nos decían: "¿Recuerdan este personaje de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory?". Y todo el mundo: "Ah, sí, sí, sí", porque es un referente del personaje. Bueno, ese es el arquetipo del eneatipo 5. Y uno dice: "¿Cómo llega ese actor a lograr a generar todo ese personaje que es emblemático?". Bueno, pues resulta que el actor es un eneatipo 5, entonces le sale pintado. claro, claro. Pero cuando tienes que interpretar a alguien totalmente ajeno a ti, como lo O que me acabas de decir ahorita, Blanca, o omítelo. también con el nivel de integración diferente, porque mira, yo enneagramé a dos personajes. El otro personaje era un 4 del enneagrama y el actor era otro 4 del enneagrama también, ¿sabes? Pero Okey. eran subtipos distintos, pero sobre todo Mm, el personaje era muy desintegrado y el actor tenía un nivel de integración bastante alto, bastante aceptable. Entonces, cuando él se ve muy reflejado en su personaje, pero dice, es que no, esto se tiene que cambiar, porque él es como yo no haría eso, ¿sabes? Y él incluso tuvo charlas con el director para decirle, modifica esto, el director decía, no. ¿no? Y entonces ya, claro, yo le tuve que explicar, a ver, es que hay un eneatipo igual al tuyo, pero con niveles de desintegración muy bajo, que sí haría eso, ¿sabes? Entonces también ahí el eneagrama nos vuelve a dar un punto de partida, de punto de referencia
para entender por qué tú como actor, si es muy parecido a ti, pero tiene otros niveles de integración y de no Tal- resolución interna, aunque las motivaciones sean las mismas y que tú las reconoces. Entonces, ahí es donde yo, claro, el enneagrama al servicio del arte completamente. Totalmente. ¡Ah! Dios Qué bendito. bonito. Es que te da el abanico de posibilidades Claro, completitito y claro, y le da todo el sentido a, sí, tienen rasgos similares, sí, esto, sí, pero ¿qué crees? Que con estos niveles de integración son capaces de eso y más. sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, sí, muy, muy, muy bonito. Mira, fíjate, que eso es lo que pasa cuando tenemos el eneagrama únicamente en sentido cognitivo, que es como lo Mm, empezamos a aprender estudiar prácticamente todos, todos, claro, ¿no? Uno ve estas escalas, las 9 escalas de integración y dices, en mi caso, un eneatipo 8, cuando ves los niveles más desintegrados, dices, o sea, sí mato cucarachas, pero no soy capaz de esto. Y que te expliquen que puedes claro, llegar a destruir a una persona con tus manos en esos niveles de desintegración, si uno pasa saliva. claro, sí, 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 por supuesto, claro, Qué fuerte, qué fuerte. Y ahora hazlo creer, ahora velo, claro, ahora llévalo a lo que hace intro, ¿no? Que es claro, bajar la información a tierra y por eso es que hacemos lo que hacemos en nuestros talleres de intro. Qué qué increíble va a bonito. estar tu trabajo, me puede encantar. No, Ahora bien, encantado. Javier, cuéntame, Ujú. conferencista y tallerista, ya me dijiste que la terapia gestal te empezó a llevar por diferentes países, nada más 17. O sea, el 17 por Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esa experiencia de viajar tanto y de compartir con tantas culturas que cada una tiene su personalidad? Sí, sí, fíjate que eso para el eneagrama fue muy rico, porque ahí fue cuando yo empecé a entender la dimensión que tiene entender el contexto en el que se tipifica el eneagrama, ¿sabes? O sea, hay cuestiones que son de cultura, no de eneatipo. Así es. Entonces, si no, por ejemplo, a mí en lo personal, me cuesta mucho trabajo ver el eneatipo en la gente argentina. Me cuesta mucho trabajo. Su cultura es tan fuerte, tienen Sí, rasgos tan parecidos todos, como 4 del eneagrama, que yo podría tipificar a todos como 4, ¿así sabes? Pero es una cuestión muy cultural, muy cultural. Entonces, ah, entonces como entender que el contexto va a tener muchos rasgos por cultura que no pertenecen a la motivación profunda, pero sí al aprendizaje coloquial. Entonces, ahí es como muy rico poder empezar a entender las culturas como, obviamente al principio yo tuve muchos choques, muchos golpes culturales a la hora del trabajo, ¿sabes? Las claro. primeras veces, porque son otras formas, otros ritmos. Ya cuando ves que todo esto es forma y que lo aprendes, pues el ser humano es ser humano donde sea, ¿no? O sea, a final de Adaptativo cuentas, 100%. Aprendemos a sí, hablar argentino, colombiano, y que etcétera. además las motivaciones internas son las mismas. Todos queremos ser queridos, todos queremos sentirnos vinculados, a todos nos duelen las pérdidas. O sea, en el fondo somos seres humanos, ¿sabes? Con, Sí, nos queda ajá, claro totalmente. A mí me claro, pasa algo muy similar con los regios. Yo digo, todos los ajá. regios tienen tipos 8. Todos. Por la Sí, pues es que forma la cultura es muy fuerte. tan golpeada de hablar, de no, así de, ay, bájale 3 rayitas, por favor. Claro, sí, 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 sí. Sesgos, sesgos aquí. Entonces eso, bueno, ha sido muy rico para mí haber tenido la oportunidad de trabajar desde el mundo del desarrollo humano. Mira, siempre me apasionó viajar, ¿no? Pero yo el regalo de tener, porque no es lo mismo llegar como turista, que está muy bien y es precioso, a llegar y meterte a la casa de alguien y a veces literalmente, ¿eh? Pero a la casa de alguien, a su mundo, a cómo viven, cómo ven el mundo, cómo lo interpretan, ¿sabes? Dónde compran, a qué horas compran, dónde comen. O sea, literalmente a veces hasta cocinar con ellos A es la otra manera de, intimidad de la persona. totalmente, Es totalmente. claro. Claro, y eso es un gran regalo que yo agradezco profundamente de haber trabajado en muchos países, pues 17, y ver esto que te decía, todos somos seres humanos, pero las diferentes maneras de motivar los ritmos, ¿sabes? Los ritmos son, yo un gran Precioso. choque que tuve, por ejemplo, en Puerto Rico, yo fui a dar un taller, me acuerdo, era un taller sobre heridas de la infancia, el taller de un niño herido, ¿no?
Y pues un taller muy estudiado por mí, fue el ejercicio que hice para mi tesis de maestría. Entonces, sí, algún taller lo tenía yo muy estructurado y conocido. Al revés, al derecho era ese. Y llego a Puerto Rico y el taller está diseñado para hacer un trabajo de 1 hora 50 minutos, luego un descanso, y luego más o menos otra hora 50. Así está diseñado y iba a durar 3 días el taller. Ah, Pues mire. me acuerdo que era como yo estaba trabajando, de repente la gente se dispersaba y entonces yo cambiaba de técnica, incluso le hice ajustes. Ya media tarde yo ya estaba tan cansado de querer jalar al grupo que lo detuve y les dije, oigan, ¿qué está pasando? O sea, yo dije, aquí no les está gustando, pero necesito saber, ¿no? Y nadie se atrevía a decirme nada. Y me dijeron, es que Javier, tú trabajas con nosotros hasta 1 hora sin darnos receso. Para mí fue, ¿cómo? Sí, pues necesitamos por lo menos receso cada 50 minutos, no tan largo los tiempos. Yo nunca me había encontrado con ningún lugar donde hubiera esa concepción del tiempo. Claro, después entendí, Puerto Rico es una isla chiquitita, Claro. todas sus distancias son cortitas, todos sus tiempos son cortos. Entonces ellos están acostumbrados a algo cortito, cortito, En cortito, secciones. cortito. Claro, a diferencia de nuestros lugares. Entonces ahí la misma geografía los hace que todo sea inmediato, ¿sabes? Wow. Entonces, por ejemplo, para mí eso fue una gran revelación. Y luego un segundo, ¿cómo le voy a hacer si los espacios separadores en la mente están diseñados para cuando la gente llega a tal nivel de emocionalidad? Porque estaba diseñado así. Entonces, algo también que fue impresionante, porque generalmente en nuestros países o en nuestras culturas, tú te sales de la emoción y ya no la vuelves a agarrar. O sea, Ah, ¿sabes? Cuando estás difícil. trabajando el intelecto, sí, pero la emoción no. Pero en Puerto Rico podían estar así llorando con la lágrima aquí, recesos cortitos, 10 minutos, volvían a agarrar el llanto, ¿no? Ay, no te creo Entonces, eso. No, 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 no sí, lo sí, sí, creo. sí. Oh, Fascinante, fascinante, porque la gente se desconecta, pero no del todo, porque sus recesos también son cortos. Entonces, están habituados a esta, es otra cultura, otra manera que la misma geografía los lleva a eso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, para mí eso fue uno de los grandes choques que tuve en las totalmente. culturas, que me hicieron después llegar y primero, así como te decía mis consultantes, primero ubico qué neatipos son y después trabajamos en terapia. Así afuera es saber el contexto, su ritmo, su forma de ver y luego ya, ¿no? Entonces sí, una gran riqueza trabajar en varios países, con culturas distintas, claro. ¿Y cuál de todas estas culturas, de estas 17 culturas en las cuales has trabajado, con cuál sientes más simbiosis con la cultura mexicana? Fíjate que para el trabajo, que más que culturas parecidas, para el trabajo, en el lugar que yo me cansaba menos, porque claro, es cuando tú trabajas en otra cultura, requieres de un estado de alerta mucho más alto que cuando estás en Totalmente. tu cultura, ¿no? Desde entender el lenguaje, las palabras, los ritmos. Donde a mí me resultaba muy cómodo era en Ecuador, porque los ecuatorianos tienen muchos modismos muy parecidos a los nuestros, muchos, muchos, muchos. O sea, sus formas de hablar, de formar la sintaxis, todo, es muy parecido a lo nuestro. Era el único lugar donde yo a mí se me olvidaba que estaba fuera de México, ¿sabes? Generalmente sí, aunque ya a nivel cultural no Claro. somos tan parecidos, pero en la forma de trabajar y de hablar y de la forma de estructurar las oraciones, los modismos, muy, muy parecidos los ecuatorianos y nosotros. Y qué impresionante y además qué reto es comunicar. Hablamos el mismo idioma, pero definitivamente nos expresamos totalmente diferente. Claro, y no sabes las vergüenzas que llegué a pasar. Sí te creo. Claro, que vean ni te las ¿Y de cuento. qué me acaba de decir? No veías a la gente que de repente se enrojecía así de, No, o se reían y me decían, ya cállate, no lo repitas. eso Y no lo vuelvo a hacer. ya en cortito después me explicaban lo que dije, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Claro, bueno, gajes del oficio. gajes del oficio cultural. Eso es lo que pasa Claro. por hacerte internacional, Javier, ¿ya ves? Sí, pues, hombre. Pero acaban siendo anécdotas muy divertidas. Totalmente para
para un día con un tequilita o un mezcal que nos las platiques, por favor. Claro, claro, por supuesto. Muy Cuenta bien, con ello. muchas gracias. Ahora bien, Germán Benavides, del cual yo digo que su misión en esta vida es andar por el mundo muy similar que tú, tocando muy sigilosamente los corazones de las personas y después las acompaña a despertar. Cuéntanos, ¿cómo Germán cautiva tu interés para el proyecto Intro? ¿Te postulas como facilitador este año en Intro 2024? ¿Y cuáles son tus expectativas del evento? Fíjate que con Germán, pues participamos como compañeros en Sementes, ¿no? Y es de ahí donde nosotros hemos intercambiado, no tanto, sí, porque pues somos muchos, entonces entre que platicamos, nos conocemos, de repente sabemos un poquito lo que hace cada quien, pero ni siquiera mucho. Pero bueno, de ahí es de donde nosotros nos conocemos. Después él estuvo, lo recuerdo muy bien porque participó en un podcast que yo hice de Sementes también, con Pedro sobre neurociencia y enneagrama, y él hizo varias participaciones, ¿no? Entonces era así como, wow, es alguien que le gusta estar aprendiendo igual que yo. Y bueno, eso te puedo decir que hasta ahí nunca hemos tenido la oportunidad de hacer una plática personal o cosas así. Hasta ahora que un día me llega la invitación que va a ser el taller y va a ser acá en Guadalajara, que es donde yo vivo, y entonces que estuvieron pensando en mí, ya me platicó un poco de qué se trataba, vi mis fechas para ver si coincidían y me dijo, haz una propuesta que sea un taller nuevo, y ya cuando vi el tema de qué se trataba y demás, de hecho, primero platiqué con Adriana, porque le dije, oye, Adriana, yo no sé qué tan viable sea hacer una propuesta como el renacimiento, porque es un tema que si bien lo voy a conectar con el enneagrama y lo trabajamos desde ahí, pues la parte fuerte es un trabajo corporal y un trabajo de respiración y todo. Y Adriana me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, la idea es muy bonita, tú mándala y pues ya. Y así, pues la escribí, la mandé y pues ya luego me dicen, ¿sabes qué? Sí, sí queremos. Y pues ya. Así fue como llego en este caso a Intro. Me encanta eso, me encanta saber que es parte de la selección mexicana. Sí, claro. ¿Qué Claro, esperas de claro. Intro? ¿Qué esperas que suceda en Intro? Fíjate que, a ver, te lo voy a poner en dos términos, en el personal y en el profesional, Ok. ¿vale? Vamos a empezar con el personal. Yo, em, coincide que cuando llega intro es el tiempo de mis vacaciones, Mm, ¿sabes? Entonces yo no sabía si yo quería estar ahí o no, dedicarle tiempo de mis vacaciones, ¿sabes? claro. Y entonces tuve que como pensarlo y entonces dije, ok, quiero que sea para mí un tipo retiro, Ujú, donde como sé que hay que estar todos los días ahí y que yo nada más voy a hacer un trabajo de 4 horas, ¿sí? Porque a final de cuentas, los que somos facilitadores también es muy rico, pero no haces el trabajo personal recibiendo como es. Y entonces poder estar varios días ahí, recibiendo el trabajo de mis colegas, metiéndome en las dinámicas, dije, ok, yo lo voy a tomar como un trabajo, como si fuera un retiro terapéutico para mí, que en mis vacaciones, empiezo mis vacaciones con esto. Entonces, a nivel personal, tengo la expectativa de encontrar lo que tenga que encontrar, como cuando voy a cualquier curso, a cualquier retiro, que es, voy con la disposición y a encontrar de mí lo que tenga que encontrar. Entonces, esa es mi expectativa personal. A nivel profesional, pues fíjate que los que nos dedicamos a esto tenemos poca posibilidad de ver trabajar a los colegas, ¿sabes? ujú. Y yo creo que cuando nosotros no vemos, no tenemos otros referentes de gente que hace las cosas, aunque sea lo mismo, de manera distinta, nos reciclamos mucho, ¿sabes? Entonces, también a nivel profesional me hace mucha ilusión ver a trabajar a tanto colega, Ay, cómo lo claro. abordan, cómo lo dicen, cómo lo proponen, en qué cosas están de acuerdo, en qué no. Entonces, a nivel profesional, creo que esa fue la razón por la que dije sí a Intro. ¿Sí? Claro. Por la riqueza que profesionalmente va a tener a nivel de aprendizaje. Entonces ahí pensé, es como si me fuera a tomar un curso de una semana de herramientas técnicas, no es como tal, pero de conocer metodologías, vamos, ¿no? Y visiones. Entonces, bueno, ¿qué espero? Crecer y aprender.
Me encanta eso. No, además que no es la vocación de intro, pero realmente hacemos un networking bastante poderoso, Claro, porque además, ¿qué personajes que nos van a acompañar este claro, año? claro. ¿Qué Los personajes? niveles, sí, 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 sí. Los niveles Impresionante. son muy altos. Entonces ahí es donde creo que es una gran oportunidad. Así es. Muchísimas gracias. Estamos encantados de que vas a estar con nosotros. Ahora bien, vámonos a una sección de preguntas rápidas. ¿Ok? Comida favorita. El pozole Uy, blanco, verde o rojo. rojo. Delicioso. ¿Cuál es tu mantra favorito para mantener la calma en situaciones estresantes? Dios proveerá. Oh, muy bien. Un lugar que te hace falta conocer. Em, Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Petra. Ay, wow. O sea, es que tú te quieres ir hace 3000 años más o menos, Sí, ¿no? pues, claro. Increíble. Te llevo las maletas. El día que vayas Me yo. parece muy bien. Búscate. Vámonos, vamos poniéndole fecha. Vamos poniéndole fecha, claro que sí. Sí. Una película o una obra de teatro que te haya hecho llorar, que te haya simbrado. Híjole. La golondrina es una obra de teatro que no tiene mucho tiempo, pero que me impactó mucho por el juego que hace de una mamá que perdió un hijo y luego se encuentra con la expareja y ahí se da cuenta que el hijo era gay, pero al hijo lo habían matado en este Mm, espacio que hubo en la Florida, ¿te acuerdas? Donde hubo una matanza en una discoteca gay como en el 2015. ujú. Pues no, no se trata de eso, pero está basada en la pérdida de alguien que perdió su hijo ahí. Dios, Entonces, es una experiencia la intervención del muchachito con la ex suegra y todo lo que va pasando y bueno, esa me cimbró muy, muy bonito. wow, qué interesante. Sí. Una canción que nunca te cansas de escuchar. No llores por mi Argentina. Ay, qué belleza de canción, sí, es Sí, muy bella, es muy bella. sí. Ahora bien, si esta noche tú pudieras visitar al joven Javier, estudiante de odontología, ¿qué le dirías? Diviértete más. ¿A qué le diría diviértete más? Muy bien. Por Sí, sí. último, si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Ay, divino, divino. Sí, sí, ¿Te sí, has sí, soñado volar. volando? Sí, claro, qué maravilla. Es que esa sensación es Sí, espectacular, lo comparto contigo. Javier, sí. agradezco mucho el tiempo que nos has regalado. Es muy valioso para nosotros y para nuestra comunidad conocer a nuestros facilitadores y comenzar a hacerlos parte nuestro, de nuestra comunidad. Querida comunidad, agradezco su presencia aquí con nosotros en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, experiencia inmersiva, obviamente con la cultura mexicana, degustación gastronómica y por supuesto que habrá tequila para brindar y mariachi para cantar. Síguenos en nuestras redes, nos encuentran en Instagram como @intro2024. Intro es un proyecto de humanizarte, procesos para el despertar interior. Y nos encuentran como Humanizarte Digital en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrán ver esta entrevista y todas las que hemos realizado las veces que ustedes quieran. Javier, cuéntanos, ¿dónde te encontramos a ti en redes? Uy, soy malo para las redes, Blanca. Nos Solamente, cuentas bueno, y las escribimos. sí, bueno, tengo Instagram que es Javier Hernández Terapeuta, pero si tú entras, no tengo nada ahí, pero la utilizo porque a veces recibo mensajes por ahí. Hay quienes me han contactado por cuestiones de trabajo. Es para lo que la uso y porque sigo a mucha gente que me interesa, ¿no? Pero realmente no tengo más que el Instagram. Por ahí aparezco en Facebook, que hace como 30 años que no lo uso.
Soy malo para eso, Blanca. Y hasta me da pena, pero no soy muy bueno en esas cosas. No pasa absolutamente nada. Estás perdiendo de la huella digital, que no es esta, pero eso se resuelve después, no te preocupes. Ok, Muchísimas gracias, Javier. un Esto gusto, un gusto. intro, la entrevista, y se despide de ustedes por un momento Javier Hernández y Blanca Elia Venegas. Muchas gracias, Gracias. Javier. Chao, chao. Como siempre les digo, sé que pronto te veré. Gracias.